Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café y nuestra serie Coffee and Crime. En junio de 1989 ocurrió uno de los casos más atroces que estremeció a Puerto Rico. Una joven madre y sus dos hijos fueron encontrados sin vida en su hogar en el pueblo de Trujillo Alto. Gracias a Yeneira Alicea por recomendarme este caso. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho, es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando quiera, cada vez que subo contenido por el canal. Y bueno, señores, sin más, ¿qué tal si comenzamos con el caso de hoy? Aide Teresa Maimí Rodríguez, de 24 años, vivía en la calle 2 de la urbanización Las Lomas de Trujillo Alto, con sus dos hijos, Eduardo de 5 años y Melissa de 3. Hacía poco tiempo, apenas unos meses, que se había separado de su esposo y padre de sus hijos, Eduardo Morales. El lunes 26 de junio de 1989, Aide se encontraba en su casa con los niños, sin saber que ese día serían víctimas de un trágico asesinato. El miércoles 28 de junio, los familiares de Aide, al no saber nada de ella por 2 días, decidieron ir a su casa para asegurarse que todo estuviera bien. Al entrar, de inmediato se percataron de un olor a putrefacción y había sangre en distintas áreas de la casa, incluyendo las paredes. Encontraron el cuerpo de Aide en estado de descomposición dentro de la bañera. Su cuerpo presentaba heridas de defensa y puñaladas. Los familiares, horrorizados, de inmediato comenzaron a buscar a los niños por toda la casa. Al no encontrarlos, llamaron al padre, a Eduardo, para ver si estaban con él, pero él dijo que no. Continuaron buscando y finalmente los cuerpos sin vida de Eduardo y Melissa fueron encontrados en la nevera. Bueno, uno en el refrigerador y otro abajo en la nevera. Ambos habían sido apuñalados. Según testigos, fue una escena horrenda. El caso estremeció a la comunidad puertorriqueña y el asesinato fue bautizado por los medios como la masacre de Trujillo Alto. Las autoridades de inmediato comenzaron la investigación. Como suele suceder en estos casos, el padre de los niños, Eduardo, fue considerado el primer sospechoso del crimen, ya que ese fin de semana estuvo con ellos y los regresó a la casa de la madre el domingo 27 de junio por la noche. Eduardo dijo que se enteró de la tragedia el miércoles cuando los cuerpos fueron encontrados, luego que su supervisor le dijera que había una emergencia familiar. En esos momentos él pensó que era algo relacionado con su abuelita, pero cuando se enteró del hallazgo, la noticia fue devastadora. Un tiempo después, él fue descartado como sospechoso por la fiscalía. Pasaron los meses y las autoridades no daban con ninguna pista que diera con él o los sospechosos del crimen. Desde un inicio, la investigación estuvo plagada de errores. Agentes de la policía no preservaron la escena del crimen. Todo el mundo entraba y salía de la casa, incluso agentes que no tenían que estar ahí y periodistas. Por lo tanto, solo se logró obtener algunas huellas de las víctimas y del padre de los niños, quien no vivía en la casa. Las víctimas fueron apuñaladas en la habitación principal, pero las sábanas ni la cama fueron preservados, ni ninguna otra evidencia, ya que una semana después de los asesinatos y por instrucción de las autoridades, los familiares de Aide limpiaron el lugar. Quemaron las sábanas, la cama, recogieron las cosas de los niños, la cocina, absolutamente todo, las pusieron en cajas y se la entregaron a Eduardo. Una semana después. ¿Cómo es posible que las autoridades le hayan dado luz verde a los familiares de ella, de la víctima, para que limpiaran la casa y se deshagan de todas las evidencias o posibles evidencias? Más de un año después, los hermanos José Manuel y Bárbara Martínez, para ese entonces eran adolescentes, señalaron a 2 vecinos de Aide como sospechosos. Ellos declararon que el 26 de junio, el día de los hechos, Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez se encontraban en la casa de la fallecida. Antonio era vecino de ella. Los hermanos dijeron que vieron a Juan Carlos golpeando a Aide brutalmente en la habitación mientras ella gritaba y trataba de defenderse. Antonio se encontraba parado en la puerta de la habitación observando el ataque. Supuestamente Bárbara era vecina y amiga de Aide y fue quien le robó una copia de la llave de la casa y se la entregó a los sospechosos para que entraran esa noche. El 8 de agosto de 1991, Antonio Ramos y Juan Carlos Meléndez, de 23 y 24 años respectivamente, fueron arrestados y acusados del asesinato. Ambos afirmaron que eran inocentes. El juicio comenzó el 11 de febrero de 1992. El Ministerio Público presentó como testigo a los familiares de Aide, incluyendo al padre de los niños, vecinos, entre otros.
Presentaron fotos de las numerosas heridas infligidas a las 3 víctimas, las cuales fueron realizadas con un cuchillo. La evidencia también demostró que Aide trató de defenderse. Ella tenía heridas de defensa. Según la autopsia, los cuerpos tenían 3 días de descomposición. Los 2 hermanos José Manuel y Bárbara se convirtieron en los testigos estrella de la fiscalía. Ellos afirmaron que Juan Carlos y Antonio estaban en la casa de Aide en la hora aproximada que una vecina escuchó gritos que provenían de la casa. La vecina de la casa de al lado dijo que escuchó un grito fuerte de una mujer alrededor de las 4 de la mañana, proveniente de la residencia de la víctima. Al mirar a la casa de Aide, escuchó a un niño llorando que dijo en 2 ocasiones: "No me pegues". Esa hora coincide con la hora que, según los análisis forenses practicados, debió haber ocurrido el crimen. Los hermanos dijeron que Juan Carlos y Antonio le habían dicho que les gustaba Aide, y esa noche fueron a su casa porque querían tener relaciones sexuales con ella. El 24 de febrero de 1992, un jurado encontró a Juan Carlos Meléndez y Antonio Ramos culpables de asesinato en primer grado de Aide Maimí y sus 2 hijos. Ambos fueron sentenciados a 297 años de cárcel. En el 1999, la defensa de ambos acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico reclamando irregularidades durante el juicio. Sin embargo, a pesar que el tribunal reconoció que sí hubo algunas irregularidades en el proceso, decidieron no intervenir en el caso, ya que esos errores no perjudicaron a los convictos. El tribunal respondió lo siguiente, y cito textualmente: "El jurado fue quien vio y oyó declarar a los testigos, adjudicó la credibilidad de dichos testimonios y unánimemente encontró culpable a los acusados. En ausencia de pasión, perjurio, parcialidad o error manifiesto, no nos compete intervenir en dicho fallo". En otras palabras, el tribunal admite de que sí hubo irregularidades durante el juicio, durante el proceso, pero como un jurado encontró culpables a Juan Carlos y Antonio, eso no nos compete. Vamos a dejar las cosas así. Durante los próximos años, los abogados de Antonio y Juan Carlos sometieron solicitudes para un nuevo juicio, pero siempre la negaban. Les voy a compartir ahora las irregularidades que los abogados de ellos notaron durante todo ese proceso. Según la defensa, nadie había visto ni escuchado nada hasta que el caso fue asignado al exfiscal Andrés Rodríguez Elías. Los hermanos Martínez negaron por 18 meses tener conocimiento de lo que ocurrió el día de los hechos, y también admitieron que mintieron varias veces. Pero su versión cambió cuando el caso pasó a la División del Negociado de Investigaciones Especiales, dirigida por el exfiscal Rodríguez. Bárbara, quien para ese entonces tenía 16 años, luego de estar retenida por más de 12 horas, de un momento a otro acusó a Juan Carlos y Antonio. Ambos hermanos tenían una supuesta amistad con los acusados, lo que da a entender que entonces no le tenían miedo. Tanto abogados como testigos han acusado al fiscal Rodríguez de fabricar casos, y algunos testigos afirmaron que los persuadió a mentir en otros casos. Ese mismo fiscal fue quien presentó acusaciones en contra de 3 hombres acusados por el asesinato de una joven en 1988. Ellos son conocidos como los Inocentes de Aguada. Los abogados del proyecto Inocencia, quienes representaban a esos 3 acusados, presentaron nuevas evidencias durante un nuevo juicio que ellos no estaban relacionados con el crimen y fueron dejados en libertad después de estar 20 años en prisión. Si les interesa ver ese caso, le dejaré el enlace aquí debajo en la cajita de información y aquí arribita para que lo vean después de este video. La patóloga forense, la doctora Livia Álvarez, también tuvo un desacuerdo con el exfiscal Rodríguez, ya que el testimonio de sus principales testigos, es decir, los hermanos Martínez, no coincidía con la autopsia. Ellos afirmaron que Aide había comido donuts esa noche, pero de acuerdo a la patóloga, ella no tenía nada en el estómago. Álvarez afirma que según la autopsia, los niños fueron agredidos por la espalda, algo que en su opinión suele suceder cuando existe un lazo entre la víctima y el agresor. Recuerden que les dije anteriormente que Bárbara testificó que vio a Juan Carlos golpeando a Aide en la habitación mientras que Antonio lo observaba. Pero de nuevo, ese testimonio no era compatible con la autopsia. Según la patóloga, Aide no tenía golpes en el cuerpo, no tenía hematomas aparte de las heridas de arma blanca. La opinión y los hallazgos de la doctora Álvarez no coincidía con la teoría de la fiscalía y por eso tuvo ese desacuerdo con el exfiscal. Pero ella nunca fue llamada a testificar en el juicio, ni por el Ministerio Público ni por la defensa. Eso me pareció muy extraño por parte de la defensa que tenían los acusados en ese entonces, que no hayan llamado a la patóloga a declarar, cuando ella supuestamente había descubierto todas esas irregularidades, que él tenía el estómago vacío, que no presentaba golpes. ¿Qué pasó ahí?
La defensa alega, y recuerden que aún estoy compartiendo las irregularidades según la defensa. Ellos dijeron que durante el juicio la fiscalía no presentó ninguna evidencia científica que validara la teoría del Ministerio Público. Lo único que tenían era el testimonio de los hermanos Martínez, que en ese entonces eran adolescentes. Si bien recuerdan, Bárbara tenía 16 años cuando dio su declaración. Otro dato muy importante es que el cuchillo utilizado en el crimen apareció en una caja 5 meses después en la casa que Eduardo vivía con su madre. El cuchillo pudo haber estado entre las pertenencias que fueron empacadas cuando los familiares de Aide limpiaron la casa, pero durante el juicio nadie pudo confirmar si el cuchillo se encontraba dentro de esas pertenencias que fueron entregadas al padre de los niños. Eduardo, por su parte, dijo en una entrevista textualmente: ese cuchillo es el mismo que aparece en una foto que tomó la policía. Un cuchillo que estaba en la encimera de la cocina y que nunca fue ocupado. Eso era para que la policía ocupara hasta los cuchillos de mantequilla y no lo hicieron. ¿Por qué? El 10 de febrero del 2011, la defensa presentó una solicitud para un nuevo juicio, basada en 2 argumentos. Primero, supuesta conducta inapropiada del exfiscal Rodríguez. Segundo, debido a una prueba realizada a 3 vellos públicos tomados de una ropa interior de Aide. Sin embargo, en marzo del 2012, se negó esa petición de nuevo juicio. La respuesta del Ministerio Público a esa solicitud para un nuevo juicio es que la nueva prueba de ADN no impugnan el testimonio de los hermanos Martínez, y el cual fue creído por el jurado. Reiteraron que la nueva prueba no desubica a Juan Carlos y Antonio fuera de la casa de Aide. Ellos fueron los únicos sospechosos que los 2 testigos dijeron que se encontraban dentro de la casa de ella en el día y la hora de su muerte. Otro dato, según la defensa, es que una vecina dijo que ese martes ya estaba limpiando la acera de su casa, estaba afuera, cuando vio a un hombre que no pudo identificar saltar de la casa de Aide hacia la calle y se montó en un automóvil azul chocado y se marchó del lugar. Posteriormente, en una de las vistas en el tribunal, ella vio al mismo hombre que había visto saltar de la casa de Aide y lo reconoció. Los vecinos entonces le informaron que ese era el esposo de la víctima. Debo mencionar que Eduardo sí manejaba un carro Toyota color azul, pero según el testimonio de su supervisor, para los días 28 al 29 de junio, él estaba utilizando un Toyota color champán que era de su madre porque el carro de él se encontraba en el taller. Otra vecina también testificó que el domingo 25 de junio, cuando llegó a su casa alrededor de las 11 de la noche, vio el carro de Eduardo estacionado frente a la casa de Aide. De esa forma, algunos testigos se ubican a Juan Carlos y Antonio de la casa de Aide y contradicen el testimonio de los hermanos Martínez. El 29 de enero del 2016 en Puerto Rico se aprobó la Ley de Análisis de ADN por sentencia, cuyo propósito es de permitir que la persona convicta pueda solicitar un análisis de ADN sobre evidencia que nunca se realizó, la cual no estaba disponible en el 1992 cuando Juan Carlos y Antonio fueron acusados. Entonces, bajo esta nueva ley, la defensa de los convictos, entre los cuales se encontraba el licenciado Julio Fontanet del Proyecto Inocencia en Puerto Rico, solicitaron que se realizara análisis de ADN, pero específicamente una prueba mitocondrial, a los 3 vellos públicos encontrados en la ropa interior de Aide. En septiembre de ese mismo año del 2016, el informe del Instituto de Ciencias Forenses indicó que el resultado del análisis de ADN realizado a los 3 vellos públicos no pertenecían a ninguno de los 2 convictos. Los vellos eran compatibles con el ADN de Aide o de algún familiar de su línea materna. Esa nueva evidencia fue presentada ante la juez Betsaida Seijo del Tribunal de Carolina, alegando que si el móvil del crimen fue la agresión sexual, como los hermanos Martínez había indicado, pero esos vellos no eran de Antonio ni de Juan, ellos no son los asesinos de Aide y sus hijos. No había ninguna prueba de ADN que lo vinculara con el crimen. De acuerdo a la moción presentada por la defensa, y cito textualmente, el jurado nunca tuvo la oportunidad de escuchar que la evidencia biológica encontradas en el cuerpo de la occisa detectaba la presencia de una persona ajena a Antonio Ramos y a Juan Carlos. No tuvieron la oportunidad de escuchar, evaluar y determinar que esta evidencia tiene un impacto significativo en las versiones de los 2 únicos testigos que ubican los peticionarios en la escena la noche de los hechos. Al presentar esta evidencia en comparación a la que se presentó en el juicio, sin duda alguna el resultado del juicio hubiese sido patentemente distinto. En esta ocasión, además de la prueba de ADN, la jueza tomó en consideración varios elementos que ponían en duda la investigación policial del caso. Entre ellos, que el cuchillo que se utilizó en el asesinato fue encontrado 5 meses después en la residencia de la madre de Eduardo.
La jueza también destacó que objetos que pudieron ser evidencia como la cama, sábanas y ropa fueron limpiados o quemados por los familiares de las víctimas. Luego de 24 años de prisión, el 13 de junio del 2017, la jueza Betsaida Cejo aceptó la solicitud de la defensa para un segundo juicio. Ordenó que los dos acusados fueran dejados en libertad y puestos en arresto domiciliario. El Ministerio Público no estuvo de acuerdo con esa decisión. La secretaria de Justicia desde entonces, Wanda Vázquez, dijo textualmente: en este caso no han presentado evidencia nueva que pueda revertir o cambiar el veredicto de culpabilidad del juicio en el 1992. Y no cambia la versión de los testigos que declararon durante el juicio. El fiscal Yamil Juarbe declaró lo siguiente: el Departamento de Justicia no está de acuerdo con que haya personas inocentes en la cárcel, pero tampoco está de acuerdo con que se le venda falacia a la gente que no conoce de derecho, haciéndoles creer que porque en una pieza de ADN no se encuentra ADN de X o Y acusado, ya eso automáticamente lo exonera. Es absurdo venderle eso al país. El Ministerio Público de inmediato apeló la decisión de la jueza Cejo. En febrero del 2019, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la juez. Juan Carlos y Antonio fueron reingresados a la cárcel después de estar libres por 2 años. En octubre de ese mismo año, la defensa solicitó una reconsideración, pero fue negada. Juan Carlos y Antonio se mantienen firmes en que son inocentes. Por otro lado, la familia y el viudo de Aide están convencidos que ellos son los verdaderos culpables de los asesinatos. En una entrevista que vi, no recuerdo en qué canal de noticias, pero el juez que lo sentenció hace más de 30 años apoya la petición de Antonio Ramos para que sea dejado en libertad. Supuestamente, las evidencias que presentó el Ministerio Público, la Fiscalía, durante el juicio en el 92, no eran suficientes para condenarlo. Sin embargo, como el jurado fue que los encontró culpables, él tenía las manos atadas. ¿No te imaginas ser liberado de la cárcel después de estar ahí en ese lugar por 24 años y estar libre por 2 años para luego ser encarcelado de nuevo? ¡Wow! El único recurso que les queda es solicitar clemencia al gobernador de Puerto Rico. Muchas personas piensan que esos convictos son inocentes y que el esposo o ex de Aide pudo haber cometido los asesinatos. En verdad que no sé. Bueno, señores, es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Déjame saber tu opinión aquí debajo en los comentarios. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esa interacción le deja saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.